2, a las 3, tú dices sobre la encargada de las formas, el cumplimiento de las formas. Señoras y No, señores. Para lo que queda de la grabación. El joven sabe que viene ahora. Por favor, pongan la señal, cámaras. No, ahí por favor. No retroceda más. Todos seguidos, todos seguidos. Señoras y señores, muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a la presentación del breviario de nuestro personaje muy conocido ahora en Tacna, Francisco Vilches Salvatierra, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Vamos a ceder el uso de la palabra a Manuel Gutiérrez. Él es representante de la Escuela Superior de Formación Artística Francisco Lazo, que es la institución que esta noche nos acoge. Además es escultor y ganador de premios nacionales. Un aplauso por favor para él. Buenas noches con todos. La Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo de Tacna les da la bienvenida a esta noche tan hermosa, porque va a ser una noche de poemas de nuestro querido amigo Francisco Vilches Salvatierra, que nos visita y que prácticamente está elevando, se puede decir así, elevando e incentivando de que la cultura pues se desarrolle acá en Tacna, como siempre lo hemos conocido. Tacna ha sido pues la primera cultura acá en el sur. En ese entender nos presenta este brevario, una selección poemática de nuestro querido amigo, y la escuela se siente muy agradecida por su presencia, ya que es parte de la promoción y la difusión del arte y de la cultura a nivel Tacna, ¿no? ¿Y por qué lo decir a nivel nacional y mundial? Porque todo está conectado a las redes sociales y prácticamente conocemos y nos conectamos a nivel mundial. Agradecemos a nuestro amigo Francisco Vilches por su presencia y darles a ustedes la bienvenida. Gracias. Un aplauso por favor. Seguidamente le vamos a dar el uso de la palabra a Ismael Romero Montola. Él es poeta y también aficionado a la literatura. Fuertes palmas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ismael. Bueno, quiero empezar agradeciendo la oportunidad aquí de Francisco, Pancho, si él me lo permite. Ok. Bien, bueno, esto es la normalidad, ¿no? La normalidad es un público poca gente. La normalidad sería la sala cerrada, adolescente, joven, etc. Pero estamos aquí y estamos en lo que tenemos que estar. Bien, dicho esto, quiero presentarme, ¿no? Actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional, estoy tratando de concluir mi carrera en Ciencias Sociales. Yo lo había dejado hace varios años atrás, pero nunca es tarde, ¿no? Para culminar algo que se ha dejado. Es cierto, alguna vez fui poeta, hoy de repente estoy fungiendo de ese oficio, ¿no? de poeta. Y bueno, a la invitación de Paco, quiero esta noche brindar algunas palabras de la lectura que tuve del libro. Espero que sea más que todo un conversatorio, y bueno, la palabra lo tiene obviamente Paco, ¿no? que tiene que ser un hombre aquí y afortunado, ¿no? Solo eso, bueno. Un fuerte aplauso por favor para Ismael Romero. Bueno, esta es una noche muy importante. Yo quisiera resaltar la presencia de una entrañable compañera, amiga, poeta también, con alma joven, a Victoria. Por favor, un fuerte aplauso para Victoria, que nos acompaña en la pública asistente. También vamos a darle ahora el uso de la palabra al señor Enrique
a hacer un breve comentario sobre esta obra poética de nuestro amigo Francisco Vilches. Bueno, buenas noches. Soy Enrique Vargas Giles, arquitecto, y he estado invitado por intentar ser. En realidad, siempre como arquitecto, en su formación, antes era más completa, cuando para ser arquitecto había que prácticamente desarrollar literatura, poesía, arte, música, matemáticas, de todo un poco. Actualmente la profesión se ha vuelto más utilitaria y ya no tiene los niveles que antaño poseían. De manera que lo que nos hemos formado con ese concepto antiguo de que el arquitecto es un creador y es un artista y tiene algo de literato y de poeta. Entonces desarrollamos estas cosas y hace mucho tiempo me atreví, en esta oportunidad que tenemos de contar aquí con Paco, que a través de su obra que le conocí y me ha impresionado mucho, cosa que destaco porque apenas leí el texto que me presentó, inmediatamente mi mente fue hacia un filósofo, Nietzsche, ¿no? Que también, no que también, sino de que a quien yo califiqué siempre más como un poeta que un filósofo. Y me encontré con que mi estimado amigo tenía la misma apreciación sobre lo que es la poesía, ¿no? O sea, de él, que es más que filosofía, es poesía. Bueno, sería hasta un poquito muy complicado y muy de muchas horas hacer colaboraciones sobre estas cosas, pero a través de la obra vamos a ver de que los conceptos que desarrolla Nietzsche y los que desarrolla de repente no está de acuerdo conmigo, mi estimado amigo, pero yo, como digo, me llamó inmediatamente la atención, yo que soy un hincha, pero así, acérrimo de Nietzsche, entonces que lo considero como un poeta. Y para ello vamos a buscar unos textos que ustedes podrán apreciar a través de los mismos, esto que Nietzsche llamaba que hay que llevar un caos dentro de uno mismo para poder poner una estrella danzante en el cielo. O sea, hay que desarrollar los conflictos interiores que uno tiene, llevarlos al extremo para poder dar a luz a alguna creación. Entonces, volviendo a lo que les mencionaba de la formación, encontré un texto muy antiguo, bueno, cuando tenía 17 años, que lo escribí, lo encontré y me trajo, y como digo, estar haciendo comparaciones y cosas. Aquí en Tacna había un buen movimiento poético, ¿no? Realmente maravilloso, muy entusiasta, pero ha decaído tremendamente. Y últimamente, francamente, yo salí decepcionado porque, por un lado, cuando se hacía lo que se denomina poesía femenina, que no sé por qué ese adjetivo, ¿no? Porque la poesía que tiene que ver con la sexualidad, o sea, que con el género, ¿no? Entonces, y también de poesía tan, se puede decir, abstracta, que al final no dejaba nada, ¿no? Porque una pintura abstracta, sí, crea en el espectador preguntas, hay belleza, hay armonía en los trazos, en los colores, en las cosas, pero las últimas presentaciones, como digo, fueron para mí muy pobres. En realidad, al extremo que, bueno, quizás
escrita. Bueno, es una decepción para mí, pero sí hay un buen movimiento, y lo último, por ejemplo, que he podido apreciar en poesía ha sido este texto que sacaron con motivo de la aniversario del fallecimiento de Diego Fernández de Córdoba, donde están aquí un selecto grupo de poemas y de textos muy hermosos que bueno, lamentablemente, como digo, no se divulgan, simplemente ya prácticamente no están en un libro, sino en lo que sería simplemente un panfleto, no un panfleto, sino simplemente un folletito, nada más. Entonces, antes de entrar a algo más de fondo, quería más o menos ilustrarlo sobre el concepto de lo que jovialmente, digamos, uno tiene, ¿no? O sea, como joven, ¿no? Tratando de definir qué cosa mueve a una persona a escribir, ¿no? Entonces llegué a desarrollar esto, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Dice, la poesía es un pensamiento, sentimiento escrito abstracto, un mensaje al universo, un manantial del que brota el murmullo más caótico, una brisa en el vacío y más cercana a una carta con palabras que devienen de un puño que nunca rima con los pálpitos del corazón, porque al tratar de decir los sentidos, la mano se rebota, porque el dolor es muy largo y la poesía no basta para cantar el amor, porque cuando este se inicia, la poesía termina. Se me saltó así porque empecé a ver estos recuerdos, como digo, y hay cosas pues, que saltan en uno que se pone a escribir. Evidentemente, pues, no soy poeta, pero ¿quién no ha compuesto pues, poemas? De manera que hay un conjunto de cosas que quiero desarrollar, como pintura, escultura, dibujos, poemas y escritos y elementos que algún día se pondrán, si es que hay tiempo y hay ganas, ¿no? Bien, entonces, permítanme leerles a ustedes esos textos que me han completamente impresionado. En uno, por ejemplo, trata también intenta, digamos, expresar lo que es, digamos, la poesía, una opinión sobre lo que es la poesía de nuestro amigo Pablo. Dice, la poesía es intentar atravesar el telón, el misterio dispuesto sobre las únicas frases dignas de escribirse, las frases reales, y es ver el mundo, el riesgo y no temer al silencio ni a la nada cuando ésta se extiende, mientras uno escribe incesantes columnas de viento sobre el oro. La poesía es hallar un éxodo de almas perdidas y que el resto de ese rastro se asiente en los dobleces de tus penas, se alatarre en tus bolsillos de un viejo saco pulvérreo y se condense finalmente en un espasmo de niebla que se expande en la retina. La poesía es acelerar el ritmo y maximizar la vida, aún sabiendo que la caída no tuvo decorados azules ni frascos, y que el ritmo y la rima no son más que un engaño. La poesía es hallar sabiduría no en el ambiente, ni en el horizonte, sino en sus fronteras. En ellas yace el velo de la última sabiduría. La poesía es comprender las contradicciones que el oráculo sagrado dicta. Ser inmortal es poder expresar con rigor los presagios finales. La poesía es saber que nada viene más pronto que la incertidumbre, ni nadie excepto un verdugo con el hacha en las manos. La guadaña es una superstición. Tú sonríes como un ángel o un cordero, pero en tus ojos está sembrado el mal y eso es ruina, perdición y hecatombe. Ver el mundo a esa distancia y ver el precipicio auténtico, es decir, el fondo absoluto, es pisar el último borde. Escribir poesía es pasear en esa bola. Hay otro texto aquí que es, si el anterior trata de explicar o darle sentido a lo que
lo lleva a escribir. Entonces, y como hay varios, ¿no? Porque hay el tríptico absoluto, el tríptico del vacío, todo, digamos, referido a la creación, a la varia imaginación, y otra serie de poemas que tienen que ver con ello, ¿no? Pero hay uno que me sobrecogió, porque ¿quién no ha escrito sobre la soledad? ¿No? Y aquí, en ese texto, van a encontrar ustedes que las cosas se ponen bien complicadas para el mensaje que dan. Dice: solo ha pasado el tiempo y el recuerdo es un signo irreversible que se adhiere a la memoria como una costra. Las palabras no dicen nada nuevo. El temor reina en el mundo y mantiene la distancia entre todas las personas que no pueden verse sin odiar en el momento en que se viene. La lumbre se va extinguiendo en el fuego oscuro que ahora es frío. El cuerpo mutilado de un ave cubre toda posibilidad de bien. Solo ha pasado el tiempo. El olvido es un signo indescifrable que se adhiere a la memoria como el musgo a los sepulcros. Yo desuello la cubierta de las piedras, destrozo la calma de la vida y hablo la lluvia que cae por última vez sobre la tierra. Y finalmente, alguna parte de tremendos escritos, pero que también tratan sobre la poesía, pero son muy largos, pero solamente quiero leerles unos párrafos pequeños para que ustedes se acerquen a este pensador, que para mí, como digo, es lo máximo que puede haberse hecho, sobre todo cuando se habla de libertad. La verdadera libertad, ¿no? La que se pregona, los fantoches de la política pregonan, que no significa nada. Son aforismos, pero que son solamente algunos voy a leer, pero ustedes van a hacer cuenta aquí de lo que trata de explicar o decir Federico Nietzsche. Dice: uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos, otro a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación. En el trato con personas doctas y con artistas nos equivocamos fácilmente en dirección opuesta. Detrás de un doctor notable encontramos no pocas veces un hombre mediocre, y detrás de un artista mediocre encontramos incluso a menudo un hombre muy notable. En la venganza y en el amor, la mujer es más bárbara que el varón. Consejo en forma de estima: para que el lazo no se rompa, es necesario primero que lo muerdas. La frase más púdica que he oído: dans et vérité amour, c'est l'aimer, oui, le corpo. En el amor verdadero, el alma envuelve al cuerpo. No, y muchos otros y un último que se refiere precisamente a los poetas, ¿no? Dice que los poetas carecen de pudor con respecto a las vivencias que explotan, ¿no? Bueno, para tenerlo en cuenta. Muchas gracias pues, por su paciencia. Un aplauso, por favor. Esta selección poemática breve, publicada, es obra de Francisco Vilches Salvatierra, que se ha caracterizado por proponer extensos poemas polifónicos y complejos. Al respecto, Wilbur Cutipa sostiene que una característica de esta poesía es hacer que converjan reflexiones de fondo ontológico, incisiones sobre la condición humana, la escritura, la cultura popular, etc. Sin más preámbulo, quiero que recibamos con un cálido aplauso al autor de estos breves poemas, el doctor Francisco Vilches Salvatierra. Oye, previamente iba a comentar adelante. Claro, sí. Bueno, al inicio me he presentado,
por cierto, el nombre no es muy diferente, ¿no? Breviario, alude a algo que viene de la iglesia, ¿no? Y que después algunos filósofos, escritores lo transformaron, ¿no? Para resumir aquí sus ideas, pensamientos, ¿no? Fragmentos. Esto, más que poemario, sería un artefacto, porque aquí hay prosa y también hay algunos poemas en verso. De la parte que me ha agradado, me ha gustado del libro, debo decirlo, es la parte que está en prosa. No sé, los que han leído el libro, los que han ojeado el libro, yo me quedo con la parte que está en prosa, porque aquí leo al autor, porque un escritor, básicamente, más que un artista, es un ser humano. Y cuando un ser humano escribe, hace poesía, yo concibo la poesía como una enfermedad, o sea, no hay ninguna necesidad para escribir, para hacer poesía, menos en estos tiempos, ¿no? Donde esto no trae dinero, no trae público, no te trae fama, al contrario, ¿no? Te trae algunos problemas, ¿no? Sobre todo los poetas, ¿no? Bueno, me interesa conocer al autor y me interesan sobre todo la vida de los poetas, ¿no? Es por eso que en el pasado indagué, busqué qué poetas tenían que llamarme la atención. Y ahí encontré a Rimbaud, encontré a Lautréamont y encontré a poetas de generaciones pasadas en el Perú, Horaceo, Cloaca, etc. Y me agradaron. Después descubrí que el terreno de la poesía era amplio, ¿no? Y no solamente a nivel mundial, sino estaba aquí en Tacna, ¿no? En Tacna. Descubrí a varias otras generaciones, está Carcino, está Livio Gómez, qué sé yo. En el norte también, supongo que aquí Paco debe conocer más que yo eso. En Lima es otra realidad, Lima es otro país, como dicen. Pero es lo que vamos, ¿no? El autor en este libro básicamente hace uso de términos, hay términos que se repiten una y otra vez. He reconocido la palabra borde. Borde lo he encontrado en varios poemas, en prosa y en verso. Hay otra palabra, por ejemplo, que se repite bastante, es infierno. Infierno, otra palabra que el velo, ventanas, telón, son sinónimos. El frío, el viento, está la reiteración de la palabra viento, está la muerte, pero no está básicamente palabras como vida, no está la palabra Dios, no he encontrado muchas veces Dios. Hay un poema sobre todo que me ha gustado, donde él está en su habitación y yo ahí lo descubro y también me descubro en él, porque él básicamente está solo en la habitación y está describiendo las horas que pasa en esa habitación e inclusive le pone un nombre, personaliza la habitación, le dice que la habitación es loca, ¿no? Es una loca. Y mira la ventana y mira el crepúsculo, siempre es estas reiteraciones, ¿no? Para la ventana, el viento, los farallones, los abismos, otra vez los bordes. ¿Y por qué digo que me reconozco también? Porque me ha pasado, yo cuando he escrito poesía, sobre todo, ¿no? Uno busca ese espacio, el espacio de la soledad del escritor. Yo pienso que en este libro uno encuentra bastante de esto, y sobre todo en los poemas en prosa. Yo pienso que los poemas en verso él ha tratado de jugar con las palabras, ha hecho un ejercicio de las palabras. A mi consideración hay algunos poemas que están muy recargados, podría decir esto como una crítica personal, muy barrocos algunos,
pero hay otros que están bien logrados, sobre todo los más cortos, los más pequeños. Y a ver si el tiempo no me lo permite, quiero leer a los 2 o 3 poemas que ejemplifican esto. No lo voy a anotar, lo tengo aquí. A ver. Hablo solo caso. Y los títulos también son muy superiores, ¿no? Similar, por ejemplo, autobiografía, zen, silencio, malabrigo. Aquí está, ¿verdad? La ceniza del frayón se descubre, azulejos. Esto es autobiografía zen. Esto me ha gustado, sobre todo. Pétalos sin dorso exhiben lo que escribo bajo el agua. En pocas palabras, pero tienen bastante profundidad y la prefiero más que Metafísica del Precipicio y más que Malabrigo. Esta y otra que me ha gustado es La calma de mi habitación es un invento mío. Yo pienso que esto es confesional, ¿no? Y aquí es donde uno reconoce al poeta en su oficio, a la frustración y también a esa voluntad de superar, digamos, la soledad. Uno puede pensar, ver al autor de un tipo efusivo, bastante... yo lo conocía por él, nada más, estaba en Lima, seguía algunos poemas, algunos escritos de él, un tipo bastante impetuoso. Y cuando vino a Tacna, lo conocí en la universidad recién, y es todo lo que uno pensaba, ¿no?, de él, ¿no? Un tipo bastante particular. Y bueno, uno dice, ¿no?, un tipo así es obviamente un tipo carismático, rodeado de mucha gente y todo esto, pero uno conoce al autor en lo que escribe, ¿no? Y aquí encuentras a un tipo solitario, pero un tipo más que en los términos que decía Bolaño, por ejemplo. Bolaño clasificaba a los poetas y a los espíritus de los poetas como dionisiacos, apolíneos. Entonces él tiene más de apolíneo que dionisiaco. Yo no he encontrado acá palabras como vinos, cosas, tragos, desmadres y todas esas cosas que uno puede esperar, digamos, de un poeta que se dice, ¿no?, que estos escritos los escribió en su juventud, y es una recopilación de sus textos, básicamente, ¿no? Bueno, ya se me van a ir viniendo otras ideas. Eso era todo por ahora. Enrique Mamani Villanueva, que es catedrático de la Universidad Nacional Jorge Baza de Loma, también poeta, nos ha hecho llegar un interesante comentario que voy a dar lectura. La búsqueda de la real poética de Vilche Salvatierra. Entiendo que el poemario de Vilche Salvatierra, publicado bajo el justo título de Breviario por, cómo no, Perro Calato Ediciones, es una selección de poemas que se han venido engendrando a lo largo de unos cuantos o quizás muchos años. Esta selección, a mi parecer, no es aleatoria, salvo uno que otro poema. Todos tienen alguna relación. La temática gira alrededor de la palabra, el lenguaje y la poesía en sí. En esencia, el poemario de Salvatierra, como él mismo bien lo señala, es un canto y una reflexión acerca de la poesía y las palabras. Es sabido que uno generalmente escribe en principio porque no ve publicadas las cosas que le gustaría. Salvatierra nos lo recuerda en el poemario, aunque bien pudiera decirse también que uno escribe debido a que no ha hallado aún ese gran libro de arena, la gran biblioteca de Babel o algo que se le parezca. También se puede decir que, exceptuando aquel bardo de la batalla de Klosters, no ha dado aún con las frases reales, con la belleza absoluta. La poesía es intentar atravesar el telón que el misterio ha dispuesto sobre las únicas frases dignas de escribirse, las frases reales, grita Salvatierra. Es metafísica, es casi un renunciamiento a la vanidad. Esto es terrible para el ego. El problema es que la belleza absoluta no se puede aprehender si no usas tu propia piel como un palimpsesto.
Reflexiona amarga y resignadamente a una misma vez. Entonces, consciente de que quizá nunca llegue a cruzar ese velo, ¿acaso el velo de Maya larga a la poesía el mismísimo infierno? Aún así, cual obstinado Sísifo, Salvatierra escribe argumentos, fragmentos de sueños, desvelos enteros, metáforas, escalas, esquelas, andamios, pensamientos diversos y dispersos adentro de un agujero negro. Escribe hasta a veces por escribir y por escribir y por escribir sin pensar ni detenerse en nada ni en el lenguaje mismo. Escribe como obligado por las tarántulas que se meten por sus ojos y huyen por su boca, por el gusto de escaparse de su cuerpo. Escribe porque quizá ese acto es lo único que atestigua que esté vivo, esa bendita enumeración de palabras. Y siembro semillas de palabras y de silencio, hasta en el último borde baldío del infierno, escribe Salvatierra. Escribe aspirando siempre a la belleza absoluta, a las frases reales. Ya lo dije, acaso platónicas. Vaya uno a saber. Otra vez vuelvo al poeta del espejo y la máscara, al misterioso y homicida poema condensado en una sola línea. Sí, estoy seguro de que Salvatierra, llegado a este punto, también se hubiera dado muerte. Poesía es metafísica. Bien, vamos a darle la palabra ahora a Francisco Vilches Salvatierra para que pueda darnos su comentario, su experiencia y decirnos por qué ha creado este poemario. Un aplauso, por favor. Bueno, prácticamente haciendo un homenaje a mi profesión, que es ser abogado, voy a tener que levantar y hacer los descargos de todas las imputaciones severas que me han hecho, ¿no? Y que hay muchos elementos, claro, cada uno interpreta como uno puede, quiere y tiene la total libertad de hacerlo. Indudablemente el texto, una vez que ya se ha propuesto, pertenece al lector y a los lectores. Incluso se han dado circunstancias en el mundo que los propios autores no se han comprendido a sí mismos. De hecho, a veces se dice como un juego, como tirándole la onda a los críticos. Pero bueno, este libro no tenía en sí jamás dentro de mis proyecciones, ¿no?, dadas en el momento que lo escribía, porque eran poemas que están contenidos entre otros libros más grandes y más complejos. Pero hubo una iniciativa de extraer, porque generalmente a mí me encanta escribir de largo, cosas muy extensas, poemas donde hago muchos juegos de voces y cambio de personajes, hablando de la máscara, un gran cuento de Borges, y también yendo a la idea de Rapao, que el poeta siempre está cambiando de formas. Entonces es muy difícil en un momento que el poeta realmente es el mismo cuando uno realmente ya tiene un dominio del oficio. Desnudarse realmente le queda a muy pocas personas, ¿no?, a muy pocos poetas también. Entonces, en la poesía puede también establecerse que hay planos de ficción. Y aún cuando hay ese elemento de ficción, los ojos que son agudos pueden ver y contemplar cosas que son muy verdaderas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Ismael, o sea, él parece un tipo y sin embargo el libro es otra cosa. No, porque hay otros poemas de censura, inclusive yo joven que no interesaron, y al final voy a leer un poema que he escrito hace 2 o 3 semanas y que creo que realmente me autorretrato y el libro firmado. Pero uno de los elementos de ese autorretrato, por supuesto, es un hombre de comunal, de todo, maravilloso, pero hay otro que es una asceta y que reclama como suyo los caminos, la soledad, la santidad. Pero con esa voz no van a imaginar que uno lo vive como un santo, para nada. Pero hay un lado mío que siempre ha buscado esa soledad y esa santidad. Y aún rodeado de gente, estando en un modo espectacular, siempre hay un momento para estos recogimientos espirituales de un solitario. Es lo que decía Margarita de Hemingway, que Hemingway es un machazo, siempre bigotón, de las aventuras del safari. Y dice en el ensayo que está en La verdad de las mentiras, es su interpretación de una muy hermosa novela de Hemingway, también de sus años de muchacho, cuando tenía 20 años. Este libro, varios de estos poemas los escribí cuando tenía entre 19 y 23 años, ¿no? Y que de ahí empezó por otro lado. Porque casualmente, como decía el arquitecto Gilles, hay una presencia filosófica muy importante. Porque claro, yo cuando entré a la universidad, estudié Derecho, y que primero había utilizado antropología, se tenía toda una idea de mí mismo muy diferente. Realmente lo que quería era lo que quiere cualquier persona que es materialista, y no tenía absolutamente nada que ver con ningún recogimiento espiritual, ni con una experiencia artística. No, yo sabía que era escritor desde los 13,
así como Montoro y tanta gente que ve a la poesía como un desastre, ¿no? Yo decía, pero soy filósofo y pienso perfectamente todas las cosas que al final lo he hecho a mi manera y la poesía la dejo por ahí. Y más que nada iba a escribir novelas y todo, y al final, por la vanidad de la poesía, también tenían inclusive novelas, que la novela que cualquiera te saca cualquier momento te llena de plata, pero y yo escribo poemas de 50 páginas, tengo un libro de poemas de 300 páginas, de 200 páginas, tengo un montón. O sea, básicamente, por esa extensión, cambiarle un par de giros y se hace una novela. Una novela tiene de 100, 150 páginas hacia arriba. Bueno, el asunto es que Vargas Llosa decía atinadamente que pese a la imagen de Hemingway, ¿no? Como este hombre que era un aventurero, un payaso, o sea, el país en una fiesta daba cuenta de sus incertidumbres, de sus momentos íntimos, en que a fin de cuentas el que escribe, por más descomunal o por aventurero que haya sido, inclusive guerrero como Cervantes, como Quevedo, que eran grandes espadachines, forajidos y todo, hasta borracho perdido, Bukowski, el que quieras, siempre tenía este elemento, esta fractura con la realidad. Porque si uno está satisfecho de todo, bueno, me la paso pues, en el club de golf, en un yate, con la grande jarana, no tengo, con las grandes orgías, no tengo por qué sentarme a estar escribiendo cosas, ¿no? ¿Por qué lo haces? Implica una complejidad y una especie de distanciamiento del mundo, y un distanciamiento del mundo que se acentúa cuando, ¿no? Como cuando dice sábado que el individuo contempla por primera vez la eternidad, el infinito, es decir, la adolescencia, ¿no? Y la poesía mal que vive como una... Hay algún autor que lo dice realmente, no le estoy robando así, pero no recuerdo bien, pero es como que el ejercicio de la poesía es como hacer que la adolescencia se perenice lo máximo posible. Y de ahí viene a Bolaño casualmente, que siempre hace elogio de los poetas adolescentes, como Ramón Ramón, porque para él representa pues, la poesía de modo más encarnado, y lo dice Bolaño de una manera muy intensa, pero importante en su claridad. Dice, es como que uno está apostando todo o nada por lo que uno escribe, y dentro de una fragilidad total, así sea el signo de millonario, si no les olvídate, y escribiendo poemas, ¿no? Y además, finalmente el poeta va a perder, por más glorioso que sea. Es un desastre. ¿Para qué escribe poesía? Bueno, porque también da un gran placer como escribió. Y ahora, ciertamente, este poemario, digamos, es más o menos oscuro porque las reflexiones que uno tiene de muchachos, yo escribía de todo tipo de cosas, ¿eh? Y yo tengo poemas épicos, poemas amatorios, poemas de desamor, poemas pasionales, poemas de todo tipo de escribía, todo el tiempo, inclusive en clase escribía porque era una locura. Pero lo que yo recogí para esta muestra, que siempre tengo la intención y me gusta comentar, para los que ya digamos, conozcan mi obra completa, ¿no? o lo que yo he ido publicando, que esto es como una exposición a una labor más de curaduría que de edición. Porque todo el libro sí está cifrado sobre el arte poética. Pero uno tiene un arte poética, 1, 2, 3 poemas, y saca un libro, aunque siempre me gusta exagerar, un libro absolutamente que está lleno de arte poético. Y muy bien lo que dice Montoro, dice, hay unos poemas que me gustan más, otros menos, quizá por el lenguaje. Dice, lo barroco no le gusta a él, pero yo he querido dominar toda la forma de escritura, porque hay formas bahianas, hay cosas en prosa, hay un lenguaje a veces más coloquial. Tengo poemas que escribía cuando vivía en el centro de Lima, sobre la de Lima, esa onda de los años 70, o sea, todos los caminos de la poesía, como estaba loco por la poesía, o sea, recorría prácticamente la escritura. Pero acá he querido recoger las reflexiones sobre la propia materia poética, o lo que explico yo como lo que es el fenómeno poético, y ahí sí soy, digamos, bastante discriminatorio de impresiones simples, ordinarias, que realmente no me complace que se diga, oye, esto es poesía, porque si no, es como cuando te dicen, ¿no? Oye, esto también lo habría escrito yo. Yo cuando era joven, o sea, era un muchacho, que tenía 19, 20 años, que alguien dijera, oye, esto también lo habría escrito yo, para mí era la peor aberración, porque implicaba obviamente como cualquiera, ¿no? Entonces yo quería proponer siempre cosas que a la gente le hagan descubrir escenarios, horizontes y experiencias que no las habían tenido jamás, si no era a través del cauce que yo les daba, ¿no? Y en este caso, como estamos comentando, básicamente todo es una referencia sobre el arte poética, ¿no? Una explicación de la propia poesía. Pero así como hay cosas concretas de la soledad y todo lo demás, también hay muchas cosas sobre los caminos,
y sobre giros de comprensión de la propia realidad, ¿no? De cómo aprender la realidad. Hay cosas pues, que las he escrito prácticamente como para retorcerle la mente a la gente. Él ha leído uno de los versos, ¿no? Pero hay otro que no le gusta, dice Metafísica del Precipicio, que inclusive se llamó un libro que saqué en 2015, que era un libro que le puse todo lo que quería para reventar a todos los demás, ¿no? Pero ahí dice algo como la semilla que se agolpa el intangible, ¿no? Lo voy a leer porque son cosas muy, realmente yo le escribo poesía del año 2016 y en esos prácticamente 10 años he hecho otras vidas, otros caminos, he sido un analista político, crítico cultural, me he hecho abogado en los últimos años, a dedicación absoluta, o sea, yo soy un abogado y más bien cuando sacaba el libro me puse romántico, escribí un poema, el otro día me puse metafísico y me escribí un autorretrato, pero igual al final. Pero ese verso casualmente del cual discrepa mi amigo Ismael, a mí me gusta bastante, porque yo ahora leo todas estas cosas y me digo realmente quién es este tipo, ¿no? Yo prácticamente no me reconozco en él. Y bueno, ciertamente pues había unos momentos de gran tensión, porque siempre el escritor y sobre todo el poeta ve como que el mundo no está conforme a lo que creen que debe ser. O quizás todas las personas están en esa situación frente al mundo, pero por supuesto son más sensatos y dejan de darle vueltas al tema. En cambio el poeta no, el poeta en sí es como decir, encuentra ese foso o esa herida y se zambulle, y se zambulle, y se zambulle, a veces hasta ahogarse a sí mismos. Por eso hay tantos escritores realmente suicidas, y tantos autores autodestructivos, y si no se matan de una a la siguiente, se van matando al cabo de años. El alcohol, las drogas, la disipación, el espíritu también se retuerce. O sea, no se dice que por estar en los grandes desbandes, esa gente está satisfecha realmente. ¿Qué es lo que buscan? Ahora, hay unos más contenidos y hay otros más exagerados, hay unos más descomunales, hay unos a los que quizás les exige su propio yo más interno a marcar mucho más que los otros, pero en ese camino al final casi todo el mundo se va destruyendo. Por eso que hago yo siempre hincapié en estas reflexiones juveniles, que en qué momento hay una sabiduría para estarme ya calmo. Pero realmente yo tuve que dejar la poesía para estar calmo y hacer otra vida, ¿no? Y ahora ya mi edad puedo escribir otras cosas, pero ya no con este tipo de compromisos o con este tipo de vértigos, como decía Ramón, soy un hacedor de vértigos, soy un tipo de profesional. Y claro, los poetas casualmente que a mí siempre me encantan y sentía que tenía una comunión era Ramón, Drake y los profetas del Antiguo Testamento, como estaba de Manbol, porque tengo otro poema muy extenso que son de tono apocalíptico, una cosa así. Bueno, miren, Metafísica del Precipicio es uno de los poemas que a mí más me ha gustado, con otro poema que escribí cuando tenía 23 años, que se llamó El Teatro para ciegos, pero siempre la cuestión del telón, de la dramatización, de la máscara, ¿no? Entonces, Metafísica del Precipicio tiene dos líneas, y realmente estos son los pocos poemas breves que tengo, todo lo demás son de 10 páginas, 15, 20, 30, una suma de voces y poemas. La semilla que se agolpa y nuestra sangre solo se suspende en el intangible. Por muchos años creí explicar esto y escribir decenas de páginas explicando estas dos líneas. Ahora realmente me sentiría un farsante y digo, bueno, sé de qué cosa va todo esto, podría mentir y explicar, no me sentiría satisfecho, pero es una cosa muy misteriosa y considero que la poesía tiene que ser siempre muy misteriosa. Una poesía tan translúcida o que puede ser aprendida así nomás por la gente, me parece que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, otro que también me gusta, y que este también lo coloco en el inicio de mi poemario que se llama Visiones en los ojos de la Esfinge, que es un libro en el que creo mucho y que creo que es una propuesta integral, muy distante de lo que se conoce, ¿no? En general. Esto dice, por ejemplo, cuando el sueño despoja de su última piel de esfinge, deja crecer su sombra en las llagas de fuego del mar. ¿Dónde duermes? ¿Cuál es tu piel? ¿Bajo qué sombra crece la esfinge? Las llagas de fuego del mar son los falsos caminos que surca la serpiente. ¿Qué querrá decir? Si se percatan, ahí nomás hay un juego de 3 voces. En 4 líneas, pero hay 3 voces.
es una esquizofrenia, es un poseído, o es realmente legión, ¿no? Es un demonio múltiple, o es Elohim, que era una pluralidad de dioses, que Elohim, si lo nombro, por ejemplo, en un poema de Catombe que tiene 16 páginas, habla de Elohim, habla de un montón de dioses, entonces en otro libro, ¿no? Y los juegos sobre la palabra, entonces realmente, pese a todas las aventuras que uno corría, como lo que decía Vargas ese ejemplo, claro que sí, había un momento de desconcierto respecto a la gente, de soledad, y se daban, pues, evidentemente, reflexiones oscuras. Pero una cosa que me encanta, que leyó el arquitecto Vargas es esa cuestión de aprender a la belleza usando la piel como un palincesto. Un palincesto es un soporte, ¿no? Generalmente era de hilo, de cuero de los antiguos, y que muchas veces luego lo raspaban para seguir escribiendo, conforme iban necesitando la biblioteca de hace siglos, ¿no? Y eso me parecía curioso y raro, ¿no? Y también alguna forma era más dramática o melodramática, bueno, el escribir pues, con tanta pasión, como decía Nietzsche, dejando sangre sobre la escritura. En este caso, no te vas a arrancar la piel sin que te derrame con una gota de sangre, ¿no? ¿Cómo haces para desmayarte sin sangrar? Entonces es una cosa así. O sea, hay una alta exigencia intelectual, pero siempre está vinculado con la pasión, que puede ser una pasión fría en este libro, en otros no, pero sin pasión también era absolutamente relevante cualquier ejercicio poético más que nada, porque igual yo escribo miles de páginas hasta ahora mismo, pero sobre cuestiones ensayísticas, cuestiones políticas, cuestiones culturales, porque dejé de escribir poesía y quería dejar de escribir todo solamente para ser abogado, pero no hay un día que no importa sin escribir cualquier cosa. O sea, es peor que una adicción. Y bueno, en ese sentido, quiero leer una última cosa que escribí hace poco, porque ahí va a decir quién era yo, porque el poema anterior era un poco más enredado personalmente, pero este me gusta, me jacto, así me siento en este momento, y he vuelto a escribir poemas después de 10 años, y me he vuelto a sentir completo, integrado conmigo mismo, que era algo que no me esperaba a estas alturas de la vida, en que quería tener mi vida ya resuelta, como un profesional, ser un gran abogado y todo lo demás, pero realmente casi dando un aspecto testimonial, casi una experiencia de vacío. O sea, la plata no puede ser todo, pero la sociedad tampoco lo puede ser todo. Hay cosas y, como decía, una especie de fracturas, que la única fórmula de hacer que suene es a través de este tipo de ejercicios, y en este momento les voy a leer ello para culminar esta noche, y agradezco a todos los presentes sus comentarios muy profundos e ilustrados, que realmente estoy muy complacido con la participación de todos ellos, que desde luego cuentan ya para siempre con mi amistad y con mi reconocimiento por su integridad y su claridad en el marco de lo que había puesto. Vamos a ver. Este poema se llama Autorretrato. Lo escribí hace como 20 días. Después de 10 años de silencio. Y de verdad, todos los días decía, puedo tratar de escribir un poema, pero lo evitaba, pensaba que era lo peor. Y a través de este poema era como una especie de salvación. Y bueno, estoy tranquilo. Autorretrato. Pese a ser calmo y sereno cada día, sigo siendo el mismo salvaje de toda la vida, pero también el hombre sencillo y sensato que desea vino, pan y carne en cantidad suficiente, y además de una mujer digna para el hogar, pero también todas las demás mujeres del mundo que sean presas de mi energía, de mi voz, de mi leyenda. Mas mi otro lado siempre quiere más, como una bestia, siempre más y más, siempre más, por siempre y para siempre. Y otro, aún peor e ignoto, reclama como propio en los caminos la soledad, la santidad y las visiones. Y este mismo ser entrevisto desde el otro lado de mi alma exige en cada latido, en cada eco, un hacha de sangre, un botín y la piel de mis enemigos, alcanzar la gloria y depredar el mundo entero. Y sí, sé muy bien este y otros 3 detalles que he aprendido, que así
llegan a cubrir todas mis pieles, todo esto no va a terminar nunca, porque siempre quiero más, más y más, como una bestia. Sí, cariño mío, si tuviera un solo corazón, sin duda dulcemente te amaría, pero tengo 3. Y sin duda cantaría para ti si tuviera una sola voz, pero tengo 3 millones. Partir en 2 a la gente, hablar con Dios o darle un alma al mundo, son lo mismo en ciertas noches. Reino del Tango, el 6 de diciembre de 2025. Y ese fue que por supuesto está casi totalmente reñido con el libro, excepto en la parte que habla de ese ignoto que reclama las misiones, la soledad, la santidad. ¿Qué son las misiones? Que juro el apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿no? O sea, la cumbre de la poesía son las misiones. Por eso que tengo misiones en el cielo de la cordillera, misiones en los ojos del Esfinge, un montón de textos en los que hablo de este tipo de cosas, pero están en otros volúmenes y quizás hay oportunidad de conversarlos en otro momento, pero por esta noche les doy las gracias a todos los presentes, a los participantes, a la moderadora, Médica Soledad, excelente todo, así que muchas gracias, eso es todo por hoy. Un aplauso.